Hola, muy buenas, ¿cómo están? Soy el doctor Rueda y voy a comentar con todos ustedes algunas de las condiciones que pueden aparecer en la boca de las personas con lupus. Eh, Desde siempre se conocen la asociación de ciertas enfermedades con la salud oral, de ciertas enfermedades sistémicas con la salud oral. Y ya desde hace tiempo los organismos supranacionales, la propia Organización Mundial de la Salud, reconoce ciertas condiciones que se asocian con con la salud oral. Y de la misma manera que hay enfermedades generales que producen manifestaciones en la boca, también hay problemas en la boca que pueden dar manifestaciones en otros órganos o sistemas. Cuestión muy importante en las personas que padecen el lupus. Y así se habla de la relación entre periodontitis y diabetes, del riesgo de sufrir ictus en las personas que tengan determinadas enfermedades en la boca, la relación con el infarto, también con la artritis, es consabida la relación entre las infecciones orales y la neumonía. Y, en definitiva, la salud bucodental siempre ha sido el verso suelto de la salud pública, pero afecta casi a 4.000 millones de personas en el mundo. Y y tiene un coste sanitario y un coste económico tremendo. Baste decir que el coste de esta enfermedad en los países de la Unión Europea supera los 79.000 millones de euros, ¿no? Por encima de otras enfermedades como el cáncer o las enfermedades respiratorias. Por lo tanto, tiene un peso específico en todo esto que hablamos. Ciñéndonos a lo que nos interesa, a las repercusiones orales en las personas con lupus, vamos a hacer un pequeño repaso de las cuestiones más comunes, una pequeña descripción y qué podemos hacer para mejorar estas patologías que a veces producen esa merma tan importante en la calidad de vida de los sujetos que lo padecen. Sabemos lo que es el lupus y sabemos que, como otras enfermedades de este tipo, pues pueden comprometer la mucosa oral. Eh, no es privativo del lupus que estas expresiones clínicas en la boca, muchas veces es propio también de otras enfermedades del colágeno, ¿no? Eh, que van a dar manifestaciones también parecidas en la boca de las personas con lupus. Y también hay problemas derivados de los fármacos utilizados para el tratamiento de la enfermedad, sobre todo de los inmunosupresores y de los glucocorticoides. Se cree que más de un 50, depende de los estudios, hasta un 75% de los pacientes con lupus padecen algún tipo de lesión oral. Y hay que hacer hincapié en que los odontólogos, como observadores obligados de estas lesiones, deben estar atentos y realizar seguimientos adecuados de las lesiones de estos pacientes. Incluso me atrevería yo a decir que no estaría de más la figura del odontólogo dentro del equipo multidisciplinar que acompaña y cuida de los pacientes con lupus. Y dentro de estas manifestaciones, ¿cuáles son las más frecuentes? Bueno, pues sin duda alguna, las úlceras son esas lesiones que aparecen en el interior de la boca, en cualquier parte de la boca. ¿Eh? Son pequeñitas, que duelen y que aparecen en el lupus asociadas, pues eso, a la situación de inmunodeficiencia y al estrés que padecen estos pacientes. Estas lesiones son características, son lesiones redondeadas, generalmente de tipo minor,
no suelen superar los 4 milímetros, duelen, duelen desde el principio y, digo, pueden tener distintos tamaños, aunque lo normal es que sean pequeñas. Tiene unos bordes rojizos y un fondo amarillento. Eh, Pueden tener cualquier localización, perdón, y diferentes tamaños. Ahí vemos una úlcera mayor, una úlcera tremendamente grande. Y hay que estar muy atentos porque a veces las pequeñas ulceraciones, las que aparecen sobre todo en los bordes laterales de la lengua, están relacionadas con otros problemas orales. Y hay que revisar muy bien el estado de las prótesis, el estado de los empastes, de las obturaciones y en todo caso corregirlo a la mayor brevedad, porque puede haber una relación causa-efecto, un agente irritante local que produce ese tipo de lesiones. Por lo tanto, eliminar ese factor traumático, como digo, las prótesis, los dientes fracturados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas úlceras tendrían estas características, ¿no? Bordes poco elevados, poco profundos, consistencia elástica, duele, evolucionan en 1 o 2 semanas. La úlcera que en un par de semanas no haya curado, hay que revisarla y someterla a otras consideraciones. ¿Y cómo se trata? Bueno, pues no existe un tratamiento específico. Suelen ser autolimitadas, curar en varios días o semanas y el tratamiento va dirigido a producir alivio de la sintomatología. Es un tratamiento local, siempre local. Se utilizan antiinflamatorios, la la cetónido de triancinolona en aplicación local, otro tipo de anestésicos y lo que se ha visto que hay una relación entre el control de la enfermedad y la aparición de estas lesiones en boca. Cuanto mejor esté controlada la enfermedad, parece ser que la incidencia de estas lesiones en boca es menor. Y no dejarlas de lado. Muchas veces esta bondad evolutiva de las úlceras bucales desaparece y puede existir una transformación maligna si se perpetúan en el tiempo. Por lo tanto, debe de hacerse un seguimiento odontológico preciso. ¿Cuál es otra de las condiciones que acompañan? Quizás la más frecuente, la infección más frecuente en los pacientes con lupus, pues es la candidiasis. Es una infección producida por un hongo, la Cándida albicans, que normalmente vive en la boca, pero cuando se altera el equilibrio, eh, se multiplica sin control y entonces es cuando produce la infección. ¿Cómo se manifiesta? Pues en forma de manchas blancas que puede afectar a la lengua, a otras partes del paladar, el paladar blando en este caso, distintas maneras, y tiene una característica fundamental que además sirve de diagnóstico diferencial con otras patologías más graves, como puede ser la leucoplasia, que las lesiones en la candidiasis pseudomembranosa, que sería esta blanca, se desprende al raspado, se desprende perfectamente al raspado. La candidiasis es la enfermedad de los enfermos, ¿no? Es un oportunismo tremendo, ¿no? En pacientes inmunodeprimidos. ¿Y cómo se trata? Pues tratando los factores predisponentes, intentar controlar siempre la enfermedad y el tratamiento farmacológico a base de antifúngicos, ¿no? La listatina, el micorazol, el fluconazol, ya dirigidos por el médico dentista responsable. Otras veces aparecen en los ángulos de la boca, en los ángulos del labio, unas lesiones enrojecidas, inflamatorias en la comisura labial y aquí se suele instaurar la cándida. Puede ser una lesión roja, resquebradiza, la humedad constante es un agravante, también la disminución de la dimensión vertical en personas sedéntulas o en gente de edad, y esto origina molestias
al comer y beber. ¿Eh? Aparece picor con los alimentos ácidos y fisuración y ruptura de los ángulos de la boca en muchos casos. También es una patología asociada con la presencia de cándida. Y luego esta enfermedad es la enfermedad de Sjögren, que es una enfermedad difícil de pronunciar y difícil de diagnosticar, ¿no? Se supone, los reumatólogos dicen que el diagnóstico a veces cuesta una media de 4 años, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria que afecta a las glándulas exocrinas, fundamentalmente las salivares y lacrimales. Y cuando acompaña a otras enfermedades, como es este caso, pues hablamos de Sjögren secundario. ¿Y qué va a producir la enfermedad de Sjögren? Pues al estar afectadas las glándulas salivares, pues una serostomía, una sequedad de boca. Una sequedad de boca, el síndrome de la boca seca o el síndrome, como dicen algunos, de la boca rota, que se va a ver agravada esa serostomía, esta sequedad de boca, por la medicación en muchos casos, la situación del paciente, por la ansiedad y por el consumo de algunas sustancias como el tabaco o el alcohol. La sequedad de boca provoca caries, que son unas caries de cuello, las caries en la zona alta del diente, próxima a la encía, se llaman caries de cuello. Hay una relación directa entre la sequedad de la boca y la aparición de caries. Entonces hay una alteración en la consistencia de la saliva, hay una sensación continua de sed, hay molestias para hablar, disfagia, para problemas para tragar, mal sabor de boca, mal olor, grietas. Es una enfermedad, la serostomía, o un síntoma, el síndrome de boca seca, que produce una alteración importante en la calidad de vida de los sujetos que lo padecen. Es un paciente que consulta reiteradamente, acude de forma reiterada a las consultas dentales. Eh, y que es difícil, porque el tratamiento es absolutamente paliativo, ¿no? Tiene como fin el alivio de la sintomatología. Hay que intentar una mejora de la producción salivar, preservar las mucosas orales y un seguimiento continuo. El paciente debe de estar bien hidratado, siempre. Es el paciente que va con la botella de agua en la mano, no tomar alcohol, no fumar, ¿vale? Mantener una correcta higiene y una correcta salud bucodental. A veces se emplean humidificadores para dormir en la habitación. Eh, el ejercicio físico contribuye a la mejora. eh, por las lesiones articulares se aconsejan ejercicios aeróbicos no traumáticos, que no produzcan carga. Se recomienda la marcha nórdica, según algunos reumatólogos, y desde luego ser constante con sus revisiones. ¿Qué medidas van dirigidas a estimular el flujo salivar? Bueno, pues el estar mascando continuamente algún chicle, algún caramelo, algún hueso de aceituna, la abundante ingesta de agua, la utilización de sustitutos salivares, que hay muchos y variados, la utilización de un antiséptico, el xilitol en chicles, no fumar, lo que decíamos del humidificador para que el ambiente no esté seco, tomar infusiones de limón. El limón estimula la secreción salivar, evitar los alimentos muy secos y el uso continuo de la saliva artificial. Y por parte del dentista, pues el dentista tiene que poner la boca en situación de salud, ¿no? Tiene que extraer las piezas que estén con mal pronóstico, utilizar
pasta florada a altas concentraciones o incluso eh, pincelaciones de barniz de flúor en 22.600 partes por millón, restaurar esas caries cervicales, esas caries de cuello que decimos que produce la serostomía, y son preferibles las prótesis fijas. Y también se pueden poner implantes en los pacientes con lupus. Había un par de preguntas en esto que aprovecho ya para contestar. No existen unas directrices definidas y unas directrices claras para el tratamiento con implantes en pacientes con lupus, pero tampoco hay definidas condiciones que lo contraindiquen. Las pautas de supervivencia de los implantes en pacientes con lupus son superponibles a los de los pacientes sanos. Por lo tanto, habrá que hacer un buen perfil de selección, es decir, si el paciente tiene la enfermedad descontrolada, si el paciente es fumador, si el paciente tiene una mala higiene, pues probablemente la supervivencia de los implantes no sean los mismos que en otro sujeto que no tenga esos hábitos, ¿no? Eh, Deben de seguirse de forma estricta las pautas de tratamiento implantoprotésicas de los pacientes sanos, pero en los pacientes con lupus hay que recomendar frecuentes recordatorios para el seguimiento puntual. Hay un estudio reciente, bueno, no tan reciente, en el que se ha hecho un seguimiento sobre 100 sujetos a los que se les había colocado 302 implantes. Ese seguimiento, a los 44 meses, la tasa de éxito en los pacientes era del 98,2%. O sea que son datos comparables a los de la población general. Pero eh, reitero que en cualquier caso la selección del paciente, los perfiles del paciente, el estado de la enfermedad basal y una serie de condiciones son determinantes a la hora de indicar o no indicar el tratamiento de reposición de piezas mediante implantes. Hay que considerar también en toda esta mezcolanza la acción de algunos medicamentos. Hay algunas medicaciones que no solamente disminuyen el flujo salivar, sino también el pH y la capacidad tampón de la saliva, la capacidad de neutralizar los ácidos. Hay una larga lista de- de fármacos que disminuyen el flujo salivar, pero los antihistamínicos y los antidepresivos, que también es un fármaco que se da con frecuencia en este colectivo, pues son de los más frecuentes, ¿no? Y la caries, pues es eso, la enfermedad infecciosa que se caracteriza por la desmineralización de los tejidos duros del diente, ¿no? Los tejidos duros del diente se van destruyendo, ¿vale? Se producen esas caries de cuello que hemos visto, bocas completamente sépticas, que no es de extrañar que afecten también a la salud general. Esas caries de cuello, en este caso retenidas por ese color, ¿no? En relación con las técnicas de higiene, la compañera se las describirá más adelante. Y también quiero hacer mención a la queilitis actínica, que es una lesión que aparece en los labios por efecto de la exposición al sol, ¿no? Va produciendo lesiones en los labios, creando esas áreas descamadas, ásperas, que a veces producen ulceración crónica y que recordemos que es una condición, la queilitis actínica, es una condición definida por la Organización Mundial de la Salud como una situación precancerosa, junto con la leucoplasia y la eritroplasia. Por lo tanto, muy atentos a la exposición solar, ¿no? ¿Cómo se previene? Pues manteniendo el labio limpio, evitando los traumatismos sobre ese labio
evitar las comidas y bebidas muy calientes y pantallas de protección, ¿no? Gorros de protección también en las personas que ejerciten determinados trabajos y evitar siempre el tabaco y el alcohol. He querido también hacer un poquito de alusión a, a las posibles lesiones producidas por los bifosfonatos o por las lesiones que potencialmente pueden producir los bifosfonatos en boca. Los pacientes con lupus pues presentan osteoporosis, eh, son mujeres, tienen tratamientos con corticoides en su mayoría y eso produce una osteoporosis marcada. Y ya desde hace años, desde hace 20 años o algo más de 20 años, se describe un cuadro en los pacientes que toman bifosfonatos, en algunos pacientes que toman bifosfonatos, que se producen exposiciones óseas en la mandíbula o en el maxilar, sobre todo en la mandíbula. ¿Mm? Vemos cómo se produce ahí, en esa imagen, una exposición de hueso. Además, es un fenómeno que no ocurre en ningún otro hueso del esquelético, ¿verdad? Los bifosfonatos es más acusado en los bifosfonatos que se utilizan por vía intravenosa, que son más propios en el tratamiento de cánceres que metastatizan en hueso y menos frecuentes en los tratamientos por vía oral, en la toma de bifosfonatos por vía oral. ¿Vale? Estas serían las lesiones típicas y estas serían la- las de nuestro interés, ¿no? Las que se producen en, en relación con el tratamiento de la osteoporosis por bifosfonatos, ¿no? Hay una exposición de hueso, siempre, a veces se forman fístulas y tiene una incidencia entre el 5 y el 15% de los tratamientos intravenosos. Se puede producir de forma espontánea o se puede producir generalmente y con mayor frecuencia en relación con extracciones. Por lo tanto, es de vital importancia que los pacientes que vayan a ser sometidos a tratamiento con bifosfonatos, antes del tratamiento tengan su boca en perfectas condiciones. Y hay que prever la necesidad de hacer procesos dentales invasivos durante el tratamiento. Hay que eliminar las patologías dentales previas antes de instaurar el tratamiento con bifosfonatos. La lesión que se produce es muy similar a las lesiones producidas por la radioterapia y en vez de denominarse osteoradionecrosis se denominaría osteoquimionecrosis, ¿no? Porque está inducida. Estos pacientes deben estar perfectamente controlados. No son candidatos para implantes y hay que evitar en la medida durante el tratamiento las esodoncias, ¿vale? Por lo tanto, todos los pacientes, reitero, antes de ser sometidos a tratamiento con bifosfonatos, deben ser remitidos al dentista. Durante el tratamiento hay que hacer un seguimiento puntual de todo, de todo el proceso y solo puede suspender el tratamiento el oncólogo y reiterar que el tratamiento se basa en la prevención. ¿Vale? ¿Y qué recomendaciones daríamos al hilo de todo esto a los pacientes que padecen lupus? Pues nada, por encima de todo lo de siempre, las generalidades, las medidas de prevención primaria, ¿no? Llevar unos hábitos de vida saludables, el ejercicio físico adaptado a las limitaciones que cada uno o cada una pueda tener, evitar la exposición solar, no fumar, mantener buena higiene, bien hidratado, consumir frutas, reducir la carne roja, no tomar alcohol,
evitar la obesidad, reducir la exposición solar, como venimos diciendo, el tabaco y la boca también se llevan mal, ¿no? El tabaco no se va bien con nadie, ¿no? Eh, Consumir frutas y verduras, pescado, beneficio del omega 3, fuera grasas, controlar la carne roja, hacer una dieta mediterránea, riesgo del alcohol, como decimos. Y un apunte importante, los colutorios orales, los antisépticos orales, en algunas ocasiones llevan alcohol y no deben de tener nunca un uso indiscriminado, ¿eh? Como estamos viendo aquí. Deben dosificarse de manera conveniente. El más conocido es la clorexidina. Debe utilizarse 2 veces al día después del cepillado, por la mañana y por la noche. 0,10 mililitros, un enjuague, manteniéndolo un minuto en la boca. Pero no el uso a demanda, digamos, del antiséptico. Mantener una buena salud oral, buena hidratación para la serostomía y revisiones periódicas. Vayan al dentista. Y luego, ¿cuándo tratar al paciente con lupus? ¿Cuándo no tratarlo? Bueno, pues está condicionado por la actividad clínica de la enfermedad, por el momento en que se encuentre y también por el tratamiento que esté recibiendo. En la fase aguda, pues no es un buen momento para hacer el tratamiento, excepto en las urgencias, como es lógico. Y durante la fase estable, pues consultar con el equipo, ¿no? Ver en qué situación está cada paciente, qué es lo que está tomando, qué todo esto. Los procedimientos simples, pues con profilaxis antibiótica, en fin, considerando cada caso. Y los procedimientos más complejos, pues es aconsejable realizarlos en un medio hospitalario, no por la complejidad del procedimiento, sino por la patología de base del paciente, de la paciente en este caso. Y pensar que los pacientes con lupus, o desear que los pacientes con lupus, pues dirijan sus hábitos hacia el autocuidado y la prevención también en este caso, ¿no? Eh, Hacerse chequeos regulares, autocuidados. Muy bien, pues muchas gracias. Espero poder haber ayudado de alguna manera o haber podido hacer alguna aportación. Gracias.